de la exposición es dar a conocer a los vecinos y vecinas de Durango y de los pueblos de la comarca las que se van a construir en esta comarca, que son las variantes de Ermua y el tramo Gerediaga-Llorre. Desde el punto de vista constructivo, se trata básicamente de ampliar, mejorar o desdoblar los trazados actuales mediante la construcción de nuevos elementos, túneles, viaductos y segundos carriles que faciliten las comunicaciones y mejoren la seguridad, ocupando el menor territorio posible. La construcción y puesta en servicio de estas nuevas carreteras radiales tiene diversos objetivos. En fase de construcción, impulsar la actividad de las empresas del sector de la construcción de las obras públicas de Vizcaya y de los sectores relacionados y crear puestos de empleo y frenar la caída o la pérdida de estabilidad de los actuales. Una vez puestas en servicio, queremos con ellas dotar a todas las comarcas de Vizcaya de infraestructuras de comunicación viaria de alta capacidad y calidad, con el fin de vertebrar y conexionar todo el territorio, mejorar la competitividad de las empresas de Vizcaya y, por tanto, su actividad económica, facilitar el acceso de ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya a los centros de trabajo, comercio, ocio y culturales, aumentar la seguridad vial en las carreteras y obtener también otros beneficios sociales como son el ahorro de tiempo de viaje, reducción de ruidos en los centros urbanos y disminución de emisiones contaminantes. Queremos mejorar la calidad de vida de las personas de nuestros municipios, también en este ámbito, y para ello hemos trabajado con responsabilidad y codo con codo con la Diputación Foral de Vizcaya. Tengo que decir que ha habido interminables reuniones, interminables debates, con mucha participación, muy enriquecedores. Aquí tenemos el fruto de todo ese intenso y callado trabajo, sin demagogia, con total seriedad, y bueno, pues es hora de que presentemos a la ciudadanía los resultados de este esfuerzo. Es una inversión total de algo más de 400 millones de euros, dinero que no es de la Diputación, es de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, y en este momento ha llegado ya la hora de la gran inversión en infraestructuras viarias en la comarca de Durango. Llevamos, como decía antes la alcaldesa de Durango, mucho tiempo trabajando, ya que hay varios alcaldes y alcaldesas testigos de cientos de reuniones, de estudios, de alternativas, de modificaciones urbanísticas, de ajustes de proyectos. Ha llegado ya la hora de ponerlos en marcha. Hoy presentamos las maquetas, que son espectaculares, pero no queda aquí. Esto no es una exposición solo de maquetas, esto es la forma de visualizar lo que a partir de finales de este año, que es la planificación que tenemos, de sacar a concurso las obras para finales de este año 2010, de forma que el año que viene podremos ver ya las máquinas trabajando por un sitio y por otro. Y otro aspecto importante que me gustaría resaltar ahora, ¿no?, que es el papel de la inversión pública en momentos complicados económicos como los que estamos viviendo. Aquí, y gracias a estas obras, se va a generar mucha actividad económica, no solamente en las empresas que en su momento son de las adjudicatarias de las obras, sino que este tipo de infraestructuras tiran de muchos sectores, de muchas empresas, de muchos talleres, que van a ver cómo van a tener la oportunidad de seguir trabajando en los próximos años para hacer posible estas nuevas infraestructuras. Eso es meter dinero público para hacer infraestructuras necesarias y que a la vez van durante su ejecución a generar una importante actividad económica, y en momentos como los actuales pues todavía tiene mucho más sentido, todavía más que en otras ocasiones. Y una vez de que estén terminadas, pues lo que vamos a poder disfrutar es primero con una mejor accesibilidad dentro del territorio, la mejora de las comunicaciones. Lógicamente es un factor competitivo y estratégico importante pensando en el futuro que tengamos aquí en Durango y en todo Vizcaya, y esto es muy interesante.